Hola, hola mis queridos hermanos, es un placer saludarlos nuevamente. Les habla su pastor Homero Salazar, aquí en el espacio que Iglesia Abierta nos está dando para realizar el repaso de la lección de Escuela Sabática. Estamos iniciando un nuevo trimestre con una nueva lección. En este caso vamos a estudiar durante el trimestre cómo interpretar la Biblia. Vamos a entrar en el mundo de la hermenéutica bíblica, conocer los principios de interpretación de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a hacer una oración para poder entrar en el repaso de esta semana. Vamos a orar juntos. Cierren sus ojos. Poderoso Dios, te damos gracias por darnos el privilegio de estar juntos para compartir tu palabra, para hacer un breve repaso de nuestra lección de Escuela Sabática y que podamos, Señor, aprender y crecer como tú esperas que crezcamos, en fe, en amor, en esperanza. Esto nos ayuda a edificar nuestro carácter y sobre todo en este tiempo tan complicado en el que estamos viviendo, necesitamos aferrarnos mucho más de esta fuente de vida que es tu santa y divina palabra. Gracias por estar con nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, esta semana nuestro estudio ha tenido un título muy especial. Podríamos redundar y decir singular. La singularidad de la Biblia. ¿Qué es lo que tiene de singular la Biblia? ¿Por qué la Biblia es el libro de los libros? ¿Qué tiene de singular? Bueno, nuestra lección esta semana nos dio algunas informaciones importantes. Estamos hablando de un libro escrito en el trayecto de 1500 años por más de 40 autores. O sea, hay toda una historia detrás de este maravilloso libro. 66 libros. Por eso la palabra Biblia viene de la palabra biblos, que significa biblioteca. 66 libros con un contenido maravilloso y especial, donde se relata y se revela la historia de la raza humana y la historia de la redención. Eso es maravilloso. Claro que sí. La Biblia fue escrita, como lo dice nuestra lección esta semana, en 3 continentes: Asia, África y Europa. Así que por lo tanto tiene muchísimo contenido cultural también la palabra de Dios. Por supuesto, mis hermanos, que hay cosas importantes que debemos destacar de la Biblia. La esencia de la Biblia tiene que ver con Jesucristo. Cuando hablamos de plan de redención, cuando hablamos del plan de salvación, cuando hablamos de que se nos ha revelado cómo es este tema del conflicto de los siglos, no podemos dejar de lado la esencia, el eje central, lo cristocéntrica que llega a ser la palabra de Dios. Y eso tiene que ser algo que debe quedar bien grabado en nuestra mente, mis hermanos. Aunque la Biblia contiene muchísima información histórica, cultural, espiritual, moral, el centro, el tema central de la palabra de Dios tiene que ver con Jesucristo, el antídoto que nosotros tenemos para esto que conocemos como pecado y como resultado de ello la muerte. Cristo Jesús es el centro. Por eso me encantó el texto central, el texto bíblico que debemos memorizar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Por qué lámpara y por qué lumbrera? Porque la esencia de la Biblia tiene que ver con Cristo. Cristo es la luz del mundo. Cristo es nuestro sol de justicia. Cristo es el centro de la Biblia. Por lo tanto, nuestra conexión con la Biblia, nuestro alimento diario, intencional, de la palabra de Dios, el comerla cada día, el desayunarla, almorzarla y cenarla cada día, nos llena a nosotros de una paz espiritual y de una luz espiritual, porque el centro de la Biblia es Cristo Jesús.
Y aunque no está en nuestra lección, el texto que acompaña a este texto del Salmo 19:105, sí les puedo decir que Juan 5:39, dicho por el mismo Señor Jesucristo, dice que el centro de la palabra es Él, Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién es el centro de la Biblia? Cristo, nuestro maravilloso Señor. Entonces, si nuestro Salvador, si Cristo es el centro, el contenido de la Biblia es un contenido maravilloso, porque Cristo, que es Dios, es el que crea, a la vez el que se revela y a la vez el que nos redime. Él es el creador, Él es el que se ha revelado a nosotros y Él es el que nos redime. Por lo tanto, imagínense el tremendo contenido que tenemos en la palabra de Dios. ¿Es singular? Por supuesto. La palabra de Dios, no hay un libro maravilloso como el maravilloso libro de Dios. Su santa palabra nos ha sido dada para que podamos encontrar en ella luz, camino, verdad y vida. Como lo dice 2 Timoteo 3:16 y 17. Fíjense, nos ha revelado Dios su palabra y toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, o sea, para darnos la capacidad de ser asertivos cuando alguien nos pide cuenta de nuestra fe, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Espíritu Santo reveló la palabra de Dios, reveló la voluntad de Dios, inspirando a aquellos hombres, los profetas, que iluminados por el Espíritu Santo, inspirados por el Espíritu Santo, recibieron a través de sueños y visiones esto que hoy tenemos en nuestras manos y que es la santa palabra de Dios. Por lo tanto, entonces, el Espíritu Santo guió esa revelación. El Espíritu Santo, a través de ese poder que lo caracteriza, de ese conocimiento, porque el Espíritu Santo es Dios, reveló la palabra, inspiró a los profetas para escribirla y nos ha llegado la Biblia a nuestras manos como un regalo maravilloso, como una carta dada por Dios para cada uno de nosotros. Juan 14 nos dice algo muy interesante. Hay varios versos que vamos a mirar en Juan 14 que nos amplían esto que estoy compartiendo con ustedes. Dice en el verso 16: y yo rogaré al Padre, está hablando Jesús, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad. Ese es el nombre que le da Cristo al Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, que es el consolador, que se convierte en el consolador en nosotros y que nadie puede recibir sino nosotros, porque mora con nosotros y estará en nosotros. Lo llama el Espíritu de verdad, al Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo usa la palabra para fijar la verdad en nuestro corazón, para definir la verdad, y así esa verdad disipa todo preconcepto, toda idea equivocada que tenemos de Dios. ¿Y cuál es el medio que el Espíritu Santo usa para morar con nosotros y estar en nosotros? La palabra. Si ustedes leen el capítulo No se turbe vuestro corazón del libro El deseado de todas las gentes, se van a dar cuenta allí cómo es que el Espíritu Santo mora en nosotros.
El Espíritu Santo no tiene otro medio, otra forma para morar en nosotros, sino por medio de la santa palabra de Dios. Así es como se convierte en el Consolador. Y así es como el Espíritu Santo nos da a nosotros la paz y produce en nosotros esos frutos maravillosos, porque el poder de la palabra en nosotros es incalculable. El verso 26 de Juan 15, 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, vuelve otra vez a utilizar ese nombre, esa palabra, ese nombre que le ha dado el Espíritu Santo, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Es maravilloso cuando tú vas a Juan 14 y tú ves estos textos y después vas a Juan 15, te das cuenta que la palabra tiene una relación importantísima con la morada del Espíritu Santo en nosotros. La promesa estaba en el verso 16 del capítulo 14 y el verso 17 le da el nombre. El 16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el verso 17 dice: el Espíritu de verdad. Lo llama el Espíritu de verdad. Y ahora, en Juan 15, el verso 26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, aquí hay una relación tremenda entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios. El que revela, el que inspira a los profetas y el que actúa dentro de nosotros para poder producir esos cambios maravillosos que el Señor puede, con su poder, a través de la palabra y el Espíritu, obrar en nuestras vidas. Hay un texto más, el verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo, esto es Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Miren, el Espíritu Santo que inspiró a los profetas, el Espíritu Santo, a través de la palabra, Él nos revela a nosotros, por supuesto, a través de lo que llamamos iluminación. Él ilumina nuestra mente para poder entender lo que los profetas han revelado y han escrito en la palabra de Dios. Por eso, la lección de esta semana nos habló de que la palabra de Dios es viva, es poderosa, porque el Espíritu Santo está implicado en ella y porque la palabra de Dios se personifica en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, dentro de este marco nos llevó a las últimas palabras la lección de Moisés. Las últimas palabras de Moisés. En este libro de Deuteronomio, el capítulo 32, versos 45 al 47, está el cántico de Moisés. Hay una poesía grandísima, preciosa de Moisés. Pero las últimas palabras de este capítulo menciona lo siguiente en nuestra lección, hablando de que es un legado que Dios nos deja el que podamos ser obedientes a la palabra del Señor. Dice, verso 45, Deuteronomio 32. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel. Y les dijo, noten la palabra, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy. Aplicad vuestro corazón a todas las palabras. O sea, que vuestro corazón se conecte con estas palabras que yo he dicho, para que las mandéis a vuestros hijos. O sea, amen estas palabras y proyéctenlas, enséñenlas a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Aquí tú sabes perfectamente que Moisés escribió el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y entonces todo esto tenía que ser enseñado, comunicado, pasado a nuestras próximas generaciones.
porque no es cosa vana. O sea, no es algo que no tiene valor. Es algo muy valioso, muy peculiar, muy singular. Es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Estas fueron las últimas palabras de Moisés antes de prácticamente morir. O sea, una conexión con la verdad, con la palabra revelada por Dios, y que en gran medida Él está dejando todo lo que escribió y todo lo que Dios nos dio como su ley, la está dejando, les está dejando como un legado para que todo el pueblo de Israel aprendiera a amar esta palabra y la proyectara a sus hijos. Mis hermanos y amigos, creo definidamente que hasta aquí nosotros podemos entender que realmente el poder de la palabra de Dios es incalculable. La manera como transforma la vida de los seres humanos. Y de ese testimonio vamos a hablar prácticamente al final. Apocalipsis 14:12 redunda y menciona para nuestro tiempo cuál sería la característica de aquellos, del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Y dice: aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos, los que aman la palabra, los que respetan y atesoran en su corazón el amor por la ley de Dios y tienen la fe de Jesús. Estas características son importantes para aquellos que somos seguidores de Cristo en este tiempo final. Y hoy más que nunca es menester, es necesario volver a conectarnos con la palabra, volver a amar este maravilloso libro que el Señor nos ha dado como un mapa, como un manual para poder encontrar el gozo, la plenitud, la felicidad. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, los versos 1 al 5, se muestra la centralidad de la palabra, como lo mencionábamos, en Cristo Jesús. Dice: en el principio era el Verbo, está hablando de Cristo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Estas primeras palabras en griego serían en argeto logos. Logos significa palabra. Aquí está traducido como verbo. Está hablando de Cristo, está relacionado Cristo, que es luz, que es camino, que es verdad, que es vida. Está relacionado con la palabra. Es más, Cristo es la palabra. Cristo contiene la palabra. Cristo es la verdad y Cristo contiene la verdad. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí está la centralidad de Cristo, que le da a la palabra de Dios esa vida, ese poder maravilloso que vamos a ver que es un poder transformador. Como ustedes ya saben, la Biblia fue escrita por diferentes autores y muchos de ellos, algunos de ellos gobernantes, algunos de ellos pastores de ovejas, algunos de ellos letrados como Pablo, algunos de ellos simples hombres de fe que Dios eligió, pero cada uno de ellos en esta diversidad de autores, cada uno de ellos inspirados por Dios a través de la historia, hicieron posible que este libro maravilloso llegue a nuestras manos. Nos da la lección de esta semana, nos da el ejemplo de Moisés, de Amós, de Jeremías, de Daniel, de Mateo, el simple cobrador de impuestos, de Pablo, el gran fariseo convertido al Señor. Hombres que escribieron desde la cárcel, desde los palacios, desde sus viajes misioneros, desde diferentes lugares, hombres y mujeres que fueron testigos presenciales, inclusive del sudor del huerto, del dolor del maestro, discípulos que estuvieron con él, y todos ellos nos dan a nosotros
la buena noticia a través de la escritura de esto que el Dios de los cielos nos ha revelado a través del Espíritu Santo. Aquí Romanos 15:4 dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Bueno, todo lo que la Biblia nos ofrece, aparte de consuelo, aparte de desarrollar las virtudes como la paciencia, aparte de poder entender que en las Escrituras la historia de la raza humana está prácticamente revelada para nosotros. Dios, que conoce el fin desde el principio, nos va llevando a través de la Escritura y a través de las profecías hacia el final glorioso y maravilloso, como ya lo hemos estudiado en Daniel en el trimestre pasado. El glorioso fin del pueblo de Dios, el glorioso retorno de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso contiene la escritura. Y hay una cita que nos da la lección esta semana de Mensajes Selectos, tomo 1, página 29, que dice así: Dios se ha dignado comunicar su verdad al mundo por medio de instrumentos humanos, y Él mismo, mediante su Santo Espíritu, hizo idóneos a los hombres y los habilitó para realizar esa obra. Guió la mente de ellos en la elección de lo que debían decir y escribir. El tesoro fue confiado a vasos de barro. Sin embargo, a pesar de todo, es un tesoro que nos viene del cielo. Sí, los hombres de Dios escribieron, cada uno el carácter de cada escritor de la Biblia, cada profeta, cada apóstol, se revela en la manera como escriben. Uno puede ver inclusive hasta la profesión que ellos tenían, porque cuando escriben como humanos, pero inspirados por el Espíritu Santo. Muy bien, y ahora sí, ya les mencioné algo acerca de la Biblia como conteniendo también la historia de la redención y la proyección profética hacia el final. Es correcto. Nuestra lección esta semana nos habló de que el 30% de lo que está escrito en la Biblia es profético. Hay 75 predicciones mesiánicas, además de la tipología que apunta a Cristo Jesús. Y esto es lo que hace justamente la hermenéutica. Esto es lo que hace la hermenéutica. Quiero leerte algo acerca con relación a lo que es la hermenéutica y lo que vamos a poder aprender durante este trimestre. La hermenéutica, lo que nos permite justamente interpretar la Biblia con ciertos principios y nos permite entender la tipología, las profecías. La hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación bíblica. ¿Por qué ciencia? Porque tiene reglas que pueden clasificarse en un sistema ordenado. ¿Y por qué es un arte? Porque su comunicación es flexible y por lo tanto podría distorsionarse el verdadero sentido de lo que quiso decir el autor, sobre todo si las reglas que se aplican o son rígidas o son muy mecánicas. Entonces, la hermenéutica nos permite utilizar las reglas de una manera inteligente para poder nosotros interpretar lo que los escritores bíblicos nos quisieron decir. Y la hermenéutica se divide en dos áreas. Está la hermenéutica general y la hermenéutica específica. Y solamente voy a mencionarlas nada más. La general incluye el análisis histórico, cultural, contextual, léxico-sintáctico y teológico del texto bíblico. Es lo que normalmente hacemos los teólogos. Pero cuando hablamos de la hermenéutica especial, es la que estudia las reglas que se aplican
para géneros específicos como las parábolas, las alegorías, los tipos y las profecías. Por eso quise yo colocar dentro de este punto, cuando hablamos de la palabra profética, que nosotros vamos realmente a echar mano de la hermenéutica para poder entender todo lo que tiene que ver con la interpretación profética y la interpretación de la tipología, de los símbolos que hay en la Biblia. Isaías 53, 3 al 7 es un ejemplo de esto. Aquí tienes profecía que se corrobora ya, porque esta profecía de Isaías 53 es aplicable al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Isaías 53 es aplicable. Tú vas a notar aquí cómo realmente todo lo que Isaías dice es aplicable a la vida de Cristo. Inclusive los mismos apóstoles, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pudieron registrar cuántas cosas Cristo hizo que estaban profetizadas de antemano. Verso 3, despreciado y desechado, Isaías 53, verso 3, entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando tú estás escuchando esto, estás pensando en Cristo, ¿correcto? Bueno, pero esto es profecía. 600 años antes de que Cristo viviera lo que vivió, ya esto estaba escrito. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Bueno, todo este texto es aplicable a la vida de Cristo. Y así hay muchísimo en la palabra de Dios aplicable a la vida de nuestro Mesías, de nuestro ungido, de nuestro Salvador Jesucristo. La Biblia como historia, también esta semana estudiamos acerca de esto, de cómo la Biblia, que acompaña en estos 1500 años de escritura, aunque hubo un tiempo de silencio profético de unos 400 años antes de que Juan el Bautista empezara su ministerio, con el último profeta Malaquías, unos 400 años de silencio profético, aún así nosotros conocemos, entendemos que la Biblia también se revela en la Biblia los actos de Dios en la historia, y por eso te hablé de la historia de nuestra redención. En 1 de Corintios ya 15, 3 al 5 dice la palabra de Dios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a lo que las Escrituras decían, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a lo que las Escrituras decían, y que apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12, conforme a lo que las Escrituras decían. También en el verso 51 al 55 de este mismo capítulo dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Aquí está hablando ya de lo que va a ser el futuro, lo que será cuando Cristo Jesús venga. Dice: a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí está relatándote lo que ya el Antiguo Testamento, Isaías, hablaba de la venida de Cristo. Ahora Pablo está hablándonos de la venida de Cristo, y aún Cristo no ha venido todavía, pero nos está relatando de cómo será aquel día. Debemos confiar en las promesas que el Señor nos ha hecho en su santa palabra. ¿Vieron cuántas cosas bellas tiene la palabra de Dios, la Santa Biblia, para beneficiar? Bueno, pero vamos al último punto. El último punto es que la palabra de Dios tiene poder para transformar. Nuestra lección esta semana nos dio el testimonio del rey Josías. Y en este testimonio, pues encontramos que el rey Josías hizo un cambio, unas reformas, gracias al hecho de que se halló la palabra de Dios, que tanto su padre como su abuelo habían menoscabado. Bueno, la historia es preciosa. La historia de Josías es preciosa porque la historia demuestra que el cambio
que él hizo, las reformas que él hizo, nacieron justamente por un encuentro entre él, el rey Josías, con la santa y divina palabra de Dios. Eso lo encontramos en 2 de Reyes 22, 18 al 20. Pero yo quisiera simplemente mostrarte el poder transformador de la palabra de Dios con mi testimonio personal. Yo quiero decirte que gracias al poder maravilloso de la palabra de Dios, Dios me sacó de las tinieblas a esta luz admirable. Sin duda alguna, yo te puedo decir que fue el brillo, la luz de la palabra de Dios, lo que cambió mi forma de pensar. Al salir de las tinieblas a esta luz, yo quiero glorificar el nombre de Dios, porque Dios hizo en mi vida cosas maravillosas. El testimonio mío es muy largo, no tengo tiempo porque el tiempo tampoco nos da para este repaso, pero así como mi testimonio, así como hoy yo camino con Cristo Jesús, muchas personas que han tenido contacto con la palabra de Dios han podido tomar decisiones sabias de vida eterna. Por eso puse como texto final para ir cerrando este repaso ya un verso que creo que es oportuno para compartirlo contigo. Segunda de Pedro 1:16 al 11 dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también entonces la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mi querido hermano, mi querido amigo, por ese motivo, este libro y su contenido tiene poder. Poder porque es la palabra viva de Dios, revelada, entregada a nosotros por el Dios creador. Y ese Dios en su palabra nos ha prometido recrearnos, transformarnos, y por el poder de la palabra a través del Espíritu Santo, esa transformación en nuestra vida es real. Tenemos en nuestras manos un libro maravilloso que haríamos bien en amarlo, en leerlo con oración y en sacarle a este libro todo ese poder maravilloso que tiene para llenar nuestros corazones de gozo, paz, alegría y esperanza. Estaremos posiblemente la próxima semana continuando con nuestro repaso de la lección de escuela sabática. Gracias por tu atención. Vamos a hacer una oración final y entonces cerraremos este momento. Dios Todopoderoso, gracias porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Gracias porque en ella encontramos a Cristo, nuestra justicia, porque tu palabra da testimonio de Cristo Jesús. Señor, bendícenos para que durante este trimestre podamos amar la Biblia, amar tu palabra y dejar que el poder de tu palabra, por medio del Espíritu Santo, transforme nuestros corazones. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga.